shot o algo parecido a cómo va a ser la escena. Está obviamente el texto, que él lo identifica con TXT, y después lo divide como en otros dos modalidades. Están las etiquetas, que son leyendas que puede llevar un icono, que pueden aparecer en ciertas áreas de la aplicación. Y está una cosa que me da mucha risa porque lo llama bocadillos, que es además es bien particular porque viene del mundo del cómic, que son, bueno, estas formas de presentar el texto que tienen los cómics cuando hay un diálogo entre dos personajes que, bueno, que salen encerrados como en una nubecita, ¿no? Él lo incluye aquí y le pone VOC como su elemento de identificador. Habla también de animaciones. Estos elementos pueden tener animaciones, y esto lo remito, por ejemplo, a cosas Flash. Hemos visto cantidad de cosas, de botones que se animan, de personajes que salen o entran de una escena. En general dice que cualquier cosa que vaya animada lleve las siglas FLI, pero después hace una diferenciación entre si son parciales o totales las animaciones. Parciales es, por ejemplo, si tienen un muñequito y ese muñequito nada más mueve la cabeza, o si además de mover la cabeza, ya estoy entrando a totales, ese muñequito tiene desplazamiento, incluso puede aparecer o desaparecer. Lo puse junto con las secuencias, que apareciera en esta presentación junto con las secuencias, porque en la medida en que vamos haciendo animaciones y que se van animando cosas, podemos entrar en secuencias. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que estoy poniendo, obviamente meramente verbal, de que un muñequito salga, camine por la pantalla y desaparezca, y eventualmente después salga, por ejemplo, manejando una bicicleta y desaparezca, eso nos va creando secuencias. Y es un poco lo que él plantea cuando habla de las secuencias, ¿no? Bueno, hay otros elementos como son los sonidos WAP. Básicamente pone, puede ser, ya sabemos que puede ser otro tipo de sonido, pero bueno, de nuevo, él utiliza las siglas WAP. Podría ser MP3, podría ser AVI, podría ser varios formatos de sonido. Marcadores, que es algo de hecho que viene también de HTML, que son, no, mentira, marcadores es de nuevo una referencia al mundo de los juegos. Es quizás el ejemplo más claro, es cuando usted está jugando, por ejemplo, un juego de fútbol, de meter gol en algún sitio, y hay un elemento que le dice, bueno, que tiene que marcar, que lleva 2-0, que ha marcado 3 goles, ese tipo de cosas. Ejecuciones son llamados a programas o a otras aplicaciones que se ejecutan dentro de la aplicación. El ejemplo más feliz que se me puede ocurrir quizás sea, no sé, cuando entra uno de nuevo en el mundo de los juegos o en el mundo de alguna cosa que requiere interacción, en donde uno está viendo los resultados del juego de fútbol, pero entonces si le da un botón entra a ver una aplicación que le permite a uno jugar fútbol, el partido Barcelona-Real Madrid, por ejemplo. Es un llamado a otra aplicación en todo caso. Y de hecho exe es el llamado de los archivos ejecutables en Windows, entonces eso les da también una idea. Y los lotes de tarea, que es también una quizás de las cosas más confusas y más fastidiosas, porque son lotes de tarea que se cargan regularmente en una aplicación, que pueden cargarse de página a página, o sea, de pasar de una pantalla a otra pantalla, pero que se hacen automáticamente. No necesitamos que la persona haga clic en nada. Y el ejemplo típico, de hecho lo vamos a ver en theplaceswelive.com, es por ejemplo el menú de navegación. Es una cosa que sale sola y que siempre tiene que salir. Y puede que haya otros elementos. Por ejemplo, si ustedes entran a Amazon y cuando a cualquier página que identifica al usuario le dice hola Rubens Llanes, y eso va a suceder en todas las pantallas. Eso es una tarea que siempre se repite y que él dice que marquemos con la palabra ido. Empezó a llover, así que se va a meter el ruido de lluvia, pero seguimos con las lágrimas. Antes de pasar a ver lo que son el ejemplo que tenemos y un desglose de cómo se puede ir desarrollando esta técnica del guión multimedia basado en ese ejemplo, tenemos que revisar lo que son las respuestas a las zonas sensibles. Zonas sensibles dijimos que son aquellas en donde yo puedo hacer clic y sucede algo, y él establece que hay distintos tipos de respuestas. Están las respuestas regulares, que es donde siempre que yo haga clic allí va a suceder lo mismo. Por ejemplo,
Vamos a traer un ejemplo de Windows, la calculadora. Siempre que yo apriete la tecla más, menos, por o entre, ella va a realizar esa operación. Siempre que yo le diga que 1 más 1, siempre que yo apriete el más, ella va a saber que eso es una suma, y de hecho cada vez que yo apriete igual, ella va a ejecutar esa suma o esa operación. Eso es una operación regular, no importa los números que yo esté introduciendo, siempre va a haber una respuesta regular. Pudiera haber casos en donde es una sola respuesta, en donde yo solo puedo obtener la respuesta una vez. Por ejemplo, típico caso, ya no tiene nada que ver con el mundo de las calculadoras. Vamos a volver a nuestra presentación. Cuando yo estoy haciendo login en algo, cuando yo estoy haciendo login en una página, yo pongo mi usuario, mi contraseña y le doy enter, y una vez que logré hacer login, ya no puedo obtener la misma respuesta otra vez, ya estoy logueado, ya estoy en el sistema. De hecho, eso nos lleva a algo que puede ser, vamos a hacer el ejemplo con el contrario, que es cuando yo hago logout. Cuando yo hago logout es un caso de comportamiento y desconexión, porque cuando yo estoy por ejemplo en mi Gmail y yo le digo que quiero salir de Gmail, lo hace una sola vez, y de hecho lo hace, lo ejecuta y se desconecta. Ya yo no tengo ninguna vinculación con la aplicación. Y tenemos que, bueno, que puede haber comportamientos distintos en distintas ejecuciones. Este es un ejemplo o es un caso un poco más enredado, porque básicamente lo que me está diciendo que es que no siempre que yo apriete igual, el igual se va a comportar igual, valga la redundancia. Es un ejemplo, conseguir un ejemplo de esto puede ser complejo, pero bueno, es importante identificarlo desde el punto de vista teórico, ¿no? Y el otro es el comportamiento por condiciones, y aquí prefiero hacerlo con el mundo de los juegos, en donde sencillamente usted tiene que haber completado una serie de requerimientos anteriores para poder pasar a un siguiente nivel. En un juego de Mario Bros, por ejemplo, o en un juego de estos de colectar monedas, si usted no ha colectado todas las monedas, aunque llegue al final del escenario, no puede pasar de nivel. Entonces tendría que devolverse. Seguramente si uno llega, le dice, no, mira, te faltan tantas monedas, devuélvete, busca las monedas y podrás pasar. Vamos a entrar a ver The Places We Live y después seguimos con esta presentación, porque sí es importante que lo tengamos fresco en la mente.